Hola a todos y bienvenidos a Historias sin filtro. Hoy los saludo desde la cabina de mi camión, rodeado por la oscuridad de la carretera y el golpeteo incesante de la lluvia contra el cristal. Pónganse cómodos, porque el relato de hoy es de esos que te hacen mirar dos veces por el espejo retrovisor. Pero antes de sumergirnos en el misterio, no olviden darle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Sus comentarios son el combustible que mantiene vivo este canal. La historia de hoy comenzó en una ruta solitaria, donde el pasado decidió pedir un aventón. Pongan mucha atención, esto es, El pasajero del pasado. Mi nombre es Marcos y llevo más de 15 años devorando kilómetros en las rutas más desoladas del país. Mi camión es mi hogar, mi refugio y, a veces, mi única compañía. Pero nada de lo que he visto en años de oficio me preparó para lo que ocurrió el martes pasado. Eran cerca de las 3 de la mañana en la Ruta 40, un tramo donde la señal de radio desaparece y solo queda el zumbido del motor y el murmullo de una tormenta que parecía querer tragarse el asfalto. La visibilidad era casi nula, hasta que las luces de mi camión iluminaron una silueta en el arcén. Allí estaba él. Un hombre alto, vestido con un traje gris impecable, parado en medio de la nada, sin paraguas, sin maleta, y lo más inquietante, completamente seco. A pesar de que la lluvia caía con una violencia brutal, su ropa no tenía una sola gota de agua. Por un impulso estúpido, o quizás por la soledad del camino, pisé el freno. Los frenos de aire chillaron en la oscuridad. El hombre caminó lentamente hacia la puerta del copiloto, subió y se sentó sin hacer el menor ruido. No dijo, gracias, no dijo, hola. Simplemente señaló hacia adelante con un dedo largo y pálido. El ambiente dentro de la cabina cambió al instante. La temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento, y un olor penetrante a flores frescas de cementerio inundó el espacio. Intenté romper el hielo preguntándole hacia dónde se dirigía, pero él permanecía inmóvil, con la mirada clavada en la carretera infinita. Sus manos, blancas como el mármol, descansaban sobre sus rodillas sin moverse ni un milímetro, incluso cuando el camión saltaba por los baches. Fue entonces cuando me fijé en sus zapatos, estaban llenos de una tierra roja y fresca, el tipo de tierra que solo se encuentra en el viejo cementerio que dejamos atrás hace 20 kilómetros. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho, y supe, con una certeza aterradora, que lo que acababa de subir a mi camión no estaba buscando un viaje, estaba buscando una cuenta pendiente. El silencio dentro de la cabina era tan denso que parecía tener peso. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico, clac clac, clac clac, pero ni siquiera ese sonido lograba ocultar el frío antinatural que emanaba del pasajero. Mis manos sudaban sobre el volante de cuero, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Necesitaba un cigarrillo, algo que me devolviera a la realidad, algo que me recordara que todavía estaba vivo. Con un movimiento torpe, estiré el brazo y abrí la guantera. Entre los mapas viejos y los recibos de combustible, algo cayó sobre mi regazo. Era una fotografía pequeña, con los bordes amarillentos y doblados por el tiempo. La tomé con curiosidad, pensando que sería algún recuerdo olvidado de mis hijos, pero cuando la luz tenue del tablero iluminó la imagen, sentí que el mundo se detenía. En la foto, un hombre joven sonreía orgulloso junto a un camión Pegaso antiguo, el mismo modelo que manejaba mi padre hace 20 años. Ese joven era mi padre, pero lo que me hizo soltar el volante por un segundo fue el hombre que estaba a su lado, abrazándolo por el hombro. Era él. El mismo traje gris, la misma mirada vacía, la misma palidez cadavérica. Pero la foto tenía fecha de 1994. Mi pasajero no había envejecido ni un solo día en 3 décadas. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, con la voz quebrada y el corazón martillando en mis oídos. El pasajero no giró la cabeza, pero por primera vez, habló. Su voz no parecía salir de su garganta, sino que resonaba directamente en mi cerebro, como un eco en una cueva profunda. Tu padre siempre fue un hombre de palabra, Marcos. Él sabía que el camino devuelve todo lo que uno toma prestado. Él tomó tiempo, y ahora el tiempo ha venido a cobrar su parte. En ese momento, la radio del camión se encendió sola. No era música lo que salía de los altavoces, sino el sonido de una colisión violenta, el chirrido de metal retorciéndose y un grito de agonía que reconocí al instante, era la voz de mi padre la noche que murió en esta misma ruta. Miré por el retrovisor y vi que la carretera detrás de nosotros ya no era de asfalto moderno. Estábamos recorriendo una ruta de tierra roja, rodeada de árboles que habían desaparecido hace años. Estábamos retrocediendo en el tiempo, y el marcador de kilómetros del tablero empezó a girar hacia atrás velozmente, como si estuviéramos siendo succionados por un agujero negro en la historia.
El pánico se convirtió en una parálisis fría que me recorría la columna. Intenté pisar el freno, pero el pedal se sentía fofo, como si estuviera hundiendo el pie en una nube. El motor del camión, que siempre había sonado potente y rítmico, empezó a emitir un quejido agudo, transformándose en el sonido de un motor mucho más viejo, un motor que dejó de fabricarse hace décadas. Miré el reloj digital del tablero, los números parpadeaban frenéticamente antes de empezar un retroceso imposible. 2026. 2010. 1999. 1994. La carretera moderna de 4 carriles fue devorada por la maleza y el barro. De repente, me encontré conduciendo por el tramo de la muerte, una curva cerrada en medio de la sierra que fue clausurada después de que mi padre perdiera la vida allí. El pasajero del traje gris se giró lentamente hacia mí. Por primera vez, pude ver sus ojos de cerca, no tenían iris ni pupila, eran dos pozos de oscuridad absoluta que parecían reflejar cada uno de mis miedos. Tu padre no murió por un error mecánico, Marcos, dijo con esa voz que vibraba en mis huesos. Él hizo un trato conmigo en esta misma curva. Pidió que su hijo tuviera la vida que él nunca pudo tener, una casa grande, una familia feliz y un camión propio. Yo le concedí el deseo, pero los deseos de mi clase siempre tienen una fecha de vencimiento. De repente, a lo lejos, dos luces amarillentas aparecieron entre la niebla. Eran luces débiles, de lámparas antiguas. Un camión cargado de madera venía en dirección contraria, derrapando peligrosamente en el barro. Era el camión de mi padre. El pasajero extendió su mano pálida y agarró el volante con una fuerza sobrenatural, obligándome a mantener el curso directo hacia una colisión frontal. 30 años de prosperidad a cambio de una vida. Esa fue la firma. Esta noche, Marcos, el pasado y el presente se encuentran para saldar la cuenta. Tienes 10 segundos para decidir, dejas que el camión de tu padre caiga al vacío como ocurrió en tu memoria, o tomas su lugar en la historia. El sudor me cegaba. A través del parabrisas, pude ver por un instante el rostro de mi padre tras el volante del otro camión, se veía cansado, desesperado, luchando contra la tormenta. Estábamos a punto de chocar y el pasajero soltó una carcajada seca que sonó como cristales rompiéndose. El rugido de los dos motores llenaba la noche como si fueran dos bestias reclamando el mismo territorio. El camión de mi padre estaba a menos de 50 metros y yo podía ver el terror en sus ojos a través de la lluvia. El pasajero del traje gris mantenía sus manos gélidas sobre el volante, bloqueando mi capacidad de maniobrar. Sentí que el tiempo se ralentizaba, cada gota de lluvia parecía quedar suspendida en el aire mientras nos acercábamos al impacto inevitable. «¡Suelta el volante!», grité, pero mis palabras se perdieron en la risa silenciosa de aquel ser. En un arrebato de desesperación, recordé el cortaplumas que siempre llevaba en el bolsillo de mi chaqueta para abrir las cajas de carga. Con un movimiento rápido, lo saqué y, sin pensarlo dos veces, lo clavé con todas mis fuerzas en la mano pálida del hombre del traje gris. No hubo sangre. De la herida brotó un humo negro y denso que olía a azufre y a metal quemado. El pasajero soltó un alarido inhumano, un sonido que no pertenecía a este mundo, y por una fracción de segundo, su agarre flaqueó. Ese fue mi momento. Con los músculos tensos hasta el límite, giré el volante hacia la derecha, apuntando hacia el abismo del barranco. Si la deuda se paga con una vida, que sea la mía, pero no la de él otra vez, pensé mientras cerraba los ojos. Sentí el impacto, pero no contra el camión de mi padre, sino contra la barandilla de seguridad oxidada que cedió como si fuera de papel. Mi camión empezó a caer al vacío, dando vueltas en el aire. Por la ventana, antes de perder el conocimiento, vi cómo el camión de mi padre pasaba de largo por la ruta de tierra, esquivando la muerte por apenas unos centímetros. El hombre del traje gris se desvaneció en una nube de ceniza antes de que mi cabina golpeara el suelo. Lo último que escuché fue el sonido de la lluvia golpeando el metal retorcido y una voz lejana, la voz de mi padre, gritando mi nombre desde lo alto del camino, una voz que no había escuchado en 20 años. Desperté con el sonido rítmico y monótono de la lluvia golpeando el techo de metal. No sentía el impacto del barranco, ni el olor a azufre, solo el frío de la madrugada. Abrí los ojos con dificultad y me encontré en mi propia litera, dentro de la cabina de mi camión moderno, estacionado a un lado de la carretera. El motor estaba apagado y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración agitada. Por un momento, un alivio inmenso me recorrió, todo había sido una pesadilla, un truco de mi mente agotada por tantas horas al volante. Pero cuando intenté incorporarme, un dolor punzante en el hombro me hizo soltar un quejido. Me miré en el espejo retrovisor y lo que vi me heló la sangre.
No solo tenía moretones reales en el rostro, sino que mi cabello, que ayer era completamente negro, ahora tenía mechones blancos en las sienes, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Temblando, estiré la mano hacia la guantera y saqué la vieja fotografía. El corazón se me detuvo. La imagen había cambiado, mi padre ya no aparecía joven junto a su camión antes del accidente, ahora era un hombre anciano, canoso y sonriente, sentado en un jardín que yo no conocía, sosteniendo en sus brazos a un niño pequeño. Lo había logrado. Había cambiado el pasado. Mi padre no murió en aquella curva en 1994, vivió una vida larga y feliz que yo, en mi memoria anterior, no compartí con él. Pero el precio del intercambio estaba allí, esperándome. Sobre el asiento del copiloto, donde se había sentado aquel ser, encontré una pluma de metal negro y una nota escrita en un pergamino que desprendía ese horrible olor a flores de cementerio. La caligrafía era elegante y fría, la deuda de sangre ha sido saldada, Marcos. Tu padre vivió gracias a tu sacrificio. Pero recuerda, el tiempo es un cobrador paciente, y yo nunca olvido un rostro. Nos volveremos a ver en la última parada. Hoy, ya no manejo camiones. Vivo en una pequeña casa lejos de las rutas, donde el sonido de los motores no pueda alcanzarme. Pero cada vez que llueve y veo una silueta con un traje gris bajo una farola, sé que mi tiempo se agota. He salvado a mi padre, pero ahora camino con una sombra que no me pertenece. Porque en la carretera de la vida, nadie viaja gratis, y yo sigo esperando el día en que el hombre del traje gris venga a reclamar el asiento del copiloto por última vez.